saludamos de parte de la Iglesia del Corazón de Dios en el nombre del Señor Cristo. Para nosotros es una bendición y un privilegio realmente poder otra vez traerles el mensaje de la palabra del Señor y que el Señor sea dándome para poder extender el mensaje de la palabra del Señor a más y más personas. Recuerde que, pues, por favor, usted si tiene una Biblia a mano, nos acompañe con su Biblia, sea en celular o física. Eh, También es importante que usted nos está acompañando, pues, si usted nos está acompañando por Facebook, es importante también que usted nos pueda dar un comentario o usted también pueda darnos una reacción a la transmisión. Por parte de YouTube, lo importante es que nos deje, es importante que usted todavía no lo ha hecho, suscríbase al canal, active un botón que está en forma de campanita al lado del botón de suscripción. Ese botón se llama el botón de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un contenido al canal, usted pueda recibir una notificación de que está subiendo contenido. También es importante que usted, por favor, por cada video que usted haya visto de predicaciones, incluso este, nos deje su like. Ese like es muy importante para nosotros porque la plataforma de YouTube hace un conteo de los likes que hay por cada video y les va recomendando a más y más personas. Entonces también es un aporte, una forma en que usted también puede aportar su grano de arena para que el Evangelio sea escuchado por más personas. También es importante que nos deje su comentario en la cajita de comentarios allí abajo del video de transmisión. Dios les bendiga por seguir estas recomendaciones. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy y para ello quiero que antes, si usted me acompañe en una oración, si usted puede hacerlo en donde usted está. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, levante sus manos y orémosle al Padre Celestial. Padre, gracias, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias porque tu misericordia no se agota, Señor. Siempre, continuamente, tú estás con tu misericordia ayudándonos y sosteniéndonos. Pero, Señor, para que tú seas obrando a través de esta enseñanza, llegues e impactes cada una de las personas que nos está viendo en este momento en la enseñanza de hoy, que seas tú el que les abra su entendimiento y ellos puedan entender con claridad todas las cosas que dices en tu palabra. También pedimos, Espíritu Santo, para que tú convences, Señor, pecado, justicia, juicio en este momento, Señor, a través de esta enseñanza, tú seas el que ayudes a cada una de las personas a enamorarse más de ti, Señor. Pedimos, por favor, en el nombre de Cristo. Señor. También te pedimos, Señor, Cristo, que seas tú hablándome, Señor, seas tú hablando a través, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tenemos esta oportunidad y el privilegio de poder escuchar tu palabra en libertad, Señor. Tanta gente que no puede hacerlo alrededor del mundo, pero nosotros sí podemos hacerlo. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y honramos en Cristo. Amén. Como se pudo ver en la animación inicial, y si no lo pudo ver, le recuerdo que esta enseñanza se llama la libertad de la gracia. La libertad, porque cuando nosotros estamos en la gracia, y usted lo va a ver a través de esta enseñanza, nosotros tenemos una gran libertad, una libertad preciosa, hermosa, que debemos aprovechar en Cristo Jesús. Y no debemos malgastarla o desaprovecharla. Es un llamado que nos está haciendo la palabra del Señor. Y quiero que por favor ustedes me acompañen a Gálatas 5.1. Nos vamos a basar en 3 versículos, sin embargo, quiero que leamos Gálatas 5.1 inicialmente y después nos vamos a basar en Efesios 2.8.9, pero primero vamos a Gálatas 5.1. Solamente vamos a leer este Gálatas 5.1 iniciando. Dice pues, dice así la palabra del Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y debemos saber algo antes de iniciar con profundizando acerca de este pasaje, o debemos recordar que antes de la gracia que nos trajo el Señor, en su obra en la cruz del Calvario, recordemos que podemos recordar que no había otra forma de poder alcanzar la misericordia de Dios si no era cumpliendo totalmente la ley. Pero, sorpresa, eh, lo cual eso es imposible que nosotros, que cualquier ser humano, podamos cumplir la ley. Esto entonces era una misión imposible literalmente. Literalmente es una misión imposible de poder cumplir toda la ley, en totalidad, toda la ley. ¿Para qué Dios entonces, para qué nos mostró Dios la ley? Sí. Gálatas 3, 19, 29 nos dice el apóstol Pablo, nos describe exactamente esto, pero yo quiero decirlo de la siguiente manera. Dios nos mostró la ley para que cayéramos en cuenta de que estábamos haciendo las cosas mal. Nosotros sin la ley, nosotros no estábamos, nosotros si como seres humanos matábamos a alguien, no sabíamos que estábamos haciendo mal, pensábamos que estábamos haciendo bien. Sin embargo, cuando llega la ley y la ley nos dice no matarás, ya entendemos que estamos en pecado y las cosas no las estamos haciendo bien. Realmente las cosas no estamos haciéndolas bien. Entonces, ¿qué trae esto? Bueno, la total seguridad de que estamos haciendo las cosas mal. Estamos en pecado, de que estamos fallando, ¿cierto? Estamos, trans, que estamos transgrediendo la ley, que no estamos, ¿cierto? Entonces, también, junto con esta verdad de que no estamos haciendo las cosas bien, también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando llega esta ley, lo que también tenemos que nos llega a nosotros es como una necesidad. ¿De qué necesidad les estoy hablando? La necesidad de que alguien interviniera y nos abriera esta puerta que lleva al Padre Celestial. Es como que esa puerta está cerrada, está cerrada completamente, ¿cierto? Entonces usted imagínese una puerta que va al cielo, pero está cerrada. Imagínensela así porque de hecho estaba así, siempre estuvo así. ¿Sí? Desde que Adán pecó. Desde que Adán pecó, la puerta, digamos, imagínenselo así, la puerta del cielo está cerrada. Está cerrada. No hay forma de que alguien la pueda abrir a menos que alguien cumpla la ley en su totalidad. Y vuelvo a repetirlo, nadie puede hacerlo. Nosotros lo habíamos dicho, lo hemos dicho en varias ocasiones, y de verdad, el único que pudo hacerlo fue Jesucristo. Pero la ley lo que nos da a nosotros, y Dios la pone allí, porque eh, tenemos esa necesidad. Primero, tenemos ese sentimiento de culpabilidad, porque la ley nos expone, nos dice, estás haciendo las cosas, tú estás haciendo las cosas mal. Entonces, nosotros cuando caemos en esta realidad dura, entonces, lo que inmediatamente tenemos que entender que la ley fue dada porque nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos un salvador. Necesitamos un salvador. Entonces, necesitamos un mediador para podernos presentar justos delante del Padre. Porque es claro que sin santidad nadie puede ver a Dios, así como nos lo dice Hebreos 12:14. Vamos a Gálatas 3:23-24. Vamos allí a la palabra del Señor, un poco más atrás de la cita que habíamos leído anteriormente. Y dice el apóstol Pablo acá en la carta de los Gálatas, dice, pero antes que viniese la fe, la gracia, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de la fe, acá está hablando de la gracia, estábamos confinados bajo la ley, ¿cierto? Encerrados para aquella fe, gracia, entre paréntesis, que iba a ser revelada. De manera que la ley
ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro niñero, ha sido nuestra guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Es lo que le estaba diciendo hace un momento. A fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Okay? Necesitamos un Salvador, alguien que nos justifique. Este fue Jesucristo. Entonces, la ley lo que hace es que nos lleva, nos guía a Jesucristo, porque tenemos una necesidad profunda de un Salvador. No hemos hecho las cosas bien. La ley nos expone, nos dice, estás fallando en esto y esto. No eres salvo, no puedes ser salvo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso es importante que nosotros lo entendamos o lo recordemos, si usted ya lo sabía. ¿Sí? Entonces, por eso Dios da la ley, ¿cierto? Entonces, esta es la confirmación de lo que ya decíamos, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas 3, 23, 24. La ley nos muestra que vamos mal, pero nos lleva a la necesidad. Esto es claro, ¿cierto? El cual es Cristo, quien es el único que nos puede mostrar santos ante Dios por el lavamiento de nuestros pecados por su sangre. El Señor Jesucristo nos lava por su sangre, dice la palabra del Señor, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que nosotros, con el lavamiento de la sangre de Cristo, nosotros ahora sí nos podemos presentar santos delante de la presencia del Señor. Y ahí es donde está la gracia del Señor. Por su gracia somos salvos nosotros. Entonces, la gracia que trae el Señor Jesucristo viene a justificarnos de nuestras malas obras. Y junto con la justificación también está la libertad. Y para esto quiero que también me acompañen a Juan 8:36. Juan 8:36, muy importante esto, porque dice, y son palabras del Señor Jesucristo. A mí me gusta casi todas las enseñanzas, predicaciones que traigo, me gusta traer frases del Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesucristo el que respalda cada una de las enseñanzas. Póngale cuidado lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué importante es esto. ¿Qué? Lo que hemos venido a hablar. Necesitamos un Salvador. Quiero que me sigan esto, porque esto es muy importante para lo que viene, para lo que vamos a decir acerca de la libertad, de la gracia. Cuando viene la ley, claro, vuelvo a resumir lo que estamos diciendo. Viene la ley, nos expone, o sea, empezamos a pensar, hemos fallado. Señor, perdóname, hemos fallado, ¿cierto? Hemos hecho las cosas mal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La puerta del cielo estaba cerrada. En ese momento estaba cerrada, porque no estábamos en la gracia del Señor. Cristo no había venido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que llega el Señor Jesucristo, necesitamos ese Salvador, necesitamos a alguien que nos abra esa puerta. Haga de cuenta que nadie tiene la llave. El único que puede tener esa llave del cielo es el que cumple la ley. Y entonces llega el Señor Jesucristo, cumple la ley, abre el cerrojo de la puerta del cielo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo lo hizo. Él es el que se merece toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Entonces, debemos entender ¿qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? Una frase muy concisa y muy precisa. Dice, así que si el Hijo os libertare, y si usted va a la palabra del Señor, usted nota que ahí dice Hijo con mayúscula, y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Él mismo se está nombrando allí. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso que vamos a estar libres, porque es el Señor Jesucristo que puede salvar. Así que debemos entender que esta libertad la debemos entender no como cualquier libertad,
tan insignificante como la que muestra Satanás y el mundo, que es una libertad insignificante, no tiene ni siquiera sentido, que es una libertad para pecar, que muestra Satanás, y estar lejos de Dios. Es una libertad, lo que debemos entender esta libertad, la debemos entender como una libertad completa que nos libera todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo son liberados por esta libertad. Esta libertad es una libertad hermosa, preciosa, que nos trae el Señor Jesucristo a nuestras vidas por medio de su gracia. Primer punto, quiero que veamos un primer punto. Este primer punto es muy bonito. Dice, es la libertad del pecado. Y para esto vamos a ir a Gálatas 5:1. Gálatas 5. Vamos a volver de nuevo al versículo que leíamos en principio. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta es la palabra del Señor. Esta libertad la trajo Cristo por medio de su obra en la cruz. Él trajo esa libertad. Por su gracia, ahora somos libres, ¿cierto? Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo fue el que nos hizo libres por medio de la gracia. Se hizo otra vez sujetos. ¿Por qué esta era, esta era, luego de la hora de Jesús, es llamada la era de la gracia? Era la llamada esta era y este momento, después de que ya el Señor Jesucristo hizo toda la obra en la cruz del Calvario, es llamada la era de la gracia, porque es el regalo de salvación, el que recibimos cuando creemos en Cristo. Después de la obra de que hizo el Señor Jesucristo, ahora podemos, creyendo en Él, podemos ser salvos. Pero pues de esto hablaremos y profundizaremos un poco más adelante. Sin embargo, quiero que usted tenga en cuenta eso. Esta era es llamada la era de la gracia después del Señor Jesucristo, después de la obra del Señor Jesucristo. Por eso, porque ahora por gracia podemos ser salvos. Pero quiero que lo dejemos ahí porque ese punto, porque lo vamos a ver un poco más adelante. La gente a nuestro alrededor se jacta, y usted, yo no sé si usted se ha topado con gente que se jacta o se enorgullece por tener una libertad de desarrollar su personalidad y prácticamente hacer lo que quiere, ¿no? Hay mucha gente que se jacta de eso, ¿no? Y se jactan de esa libertad. Pero lo que no se dan cuenta es que detrás de todo esto están viviendo en esclavitud. Todos están viviendo en esclavitud, todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Juan 8:34, ¿qué dice? Jesús les respondió, y esto también son palabras de Jesús. Dice, de cierto, o sea, lo está afirmando y recontrafirmando. Dice, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Más claro no puede ser el Señor Jesucristo. Más claro no es. Uy, no puede ser. El que hace pecado es esclavo del pecado. Punto. No hay ninguna sombra de duda en el Señor Jesucristo. Vivir en pecado es simplemente autodestruirse, como usted puede ver y según las palabras del Señor Jesucristo. Y véalo así, es como el recluso que ve la puerta de su celda abierta, pero no quiere salir, ¿cierto? E incluso muchos están tan ciegos, que ni siquiera saben que la puerta está abierta, ni siquiera pueden verla porque la puerta ya está abierta, ¿cierto? Porque el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Sí? Ahí es cuando nosotros decimos la libertad, la gracia, la salvación está al alcance de todos, pero pocos salen de la cárcel, porque lamentablemente, y así nos lo dice el Señor Jesucristo también, muchos son los llamados, muchos les dicen, oiga, está la puerta abierta, salga, ¿sí? Una celda podrida, que huele a podredumbre, una celda que está llena de porquerías, ¿cierto? Porque ese es el pecado es porquería, ¿cierto? Usted imagínenselo así porque así es porquería. Además están encadenados allí en esas celdas
y de pronto alguien le dice, oiga, usted puede quitarse esas cadenas y usted puede salir de la cárcel porque ya está abierta la puerta. Y sin embargo, muchas personas siguen ahí, la mayoría siguen ahí, lamentablemente, ¿no? Entonces, y muchos están tan ciegos que ni siquiera saben, ni siquiera alcanzan a ver que la puerta está abierta. Esa autodestrucción lleva a muerte. Y precisamente de eso es lo que vino a salvarnos. Eso es lo que vino a salvarnos Dios, de la muerte. El pecado hace lo que dice el diablo, lo que le dice el diablo que haga, con la ilusión de alcanzar una satisfacción. Y eso es lo que pasa con el pecado. ¿Qué es la tentación? La tentación es que el diablo dice, ay, mire, tan bueno que se pasa con esto, tan bueno que se pasa cometiendo estos pecados, no necesariamente solamente los pecados sexuales, sino todos los pecados en general. Siempre Satanás va a tentar con alguna satisfacción, con alguna cuestión ay, sí, ay, la felicidad, ¿no? Entonces, las personas que, si usted apuesta, va a ganar la felicidad. Si usted se mete en juegos al azar y se envicia en ellos, usted mire cuántas personas se han ganado tanta plata. Uy, usted puede ser millonario, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, y estoy hablando pues por supuesto de vicios, y de todo tipo de pecados, y de todo tipo de pecados. Usted ve cada tipo de pecado, es Satanás detrás, eh, diciéndole a la gente que por medio de ese pecado se va a tener una satisfacción, va a tener algo que lo va a llenar, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, eh, el problema es que esa satisfacción es temporal. Entonces, cuando esta termina, la persona siente la necesidad de volver al pecado, ¿sí? Siempre el pecado va a querer volver al pecado. El mentiroso va a querer siempre decir mentiras. El engañador siempre va a querer seguir engañando. El que comete adulterio siempre va a querer seguir adulterando. El que comete otros tipos de pecados sexuales como la pornografía va a querer seguir haciendo. ¿Y por qué? Porque son satisfacciones momentáneas, momentáneas. Igual, el que está alcoholizado quiere seguir otra vez alcoholizado y porque cree que así es la felicidad, ¿no? Porque mucha gente, si usted habla con la gente que toma trago seguido, usted le va a decir, ay, es que se pasa tan bueno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque son satisfacciones momentáneas. La gente cree que esa es la manera para alcanzar la paz, la tranquilidad. Hay personas que incluso dicen, ay, es que si no me fumo este cigarrillo, no me tranquilizo. El cigarrillo es lo único que me tranquiliza. Yo no sé si usted ha escuchado eso. Y ojo, son vicios que por supuesto no van acorde a la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, usted va a ver que muchas personas usan esa excusa que les da Satanás. No, es que esto les satisface su felicidad, esto les satisface la paz, ¿sí? No ni hablar de las sectas y todas las falsas religiones que hay en el mundo. Lo que busca Satanás es satisfacer una paz, una tranquilidad que no la va a encontrar en esas cosas, ¿sí? Eso va a ser pasajero y siempre van a estar allá y van a estar allá que en meditación y cosas de esas para buscar una paz que es efímera, es algo que pasajero, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros tenemos que cuidarnos, porque mire lo que dice en Juan 10:10, mire lo que dice el Señor Jesucristo. Que vaya usted allí, porque el Señor Jesucristo, Él dice que el ladrón, o sea, Satanás, no viene, no viene sino para hurtar y matar y destruir. O que no dice o, sino dice y. Dice para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, por el contrario, el Señor Jesucristo ha venido. ¿Para qué? Para que tengan vida y para que la tengan
en abundancia. Él sí puede prometer la vida, ¿sabe por qué? Porque la vida que Él ofrece es eterna. Él sí puede ofrecer, Él sí puede ofrecer, Satanás no puede ofrecer eso. Con la libertad viene la luz. Entonces podemos ver desde la perspectiva de Dios la podredumbre del pecado, podemos ver la asquerosidad de celda en la que estábamos. Podemos verlo con la luz que viene del Señor, esa libertad. Y entendemos por medio de la Biblia el engaño de Satanás y el propósito de él, el cual es hurtar, matar y destruir. ¿Ve? Así como lo decía el Señor Jesucristo y lo leíamos ahorita. Con el pecado, el diablo roba algo, algo, la felicidad, la paz, la alegría, algo le roba a la persona, ¿cierto? Alguna satisfacción y temporalmente por medio del pecado suple esa satisfacción que le robó a la persona. Pero como es temporal, como esa satisfacción y ese suplimiento de esa necesidad o de esa satisfacción es temporal, la persona tiende a volver para de nuevo obtener esa satisfacción. ¿Ve cómo obra Satanás? Satanás roba esto porque él, para darles solamente un pedacito, momentáneo, porque no puede ofrecer nada eterno. Lo único que él puede ofrecer eterno es la muerte, y él no la va a ofrecer así de buenas a primeras, porque si no nadie pecaría en este mundo. No la ofrece así, él la ofrece por medio del pecado, para que la gente viva entretenida, hasta que llegue el momento en que mueren y encuentren la muerte eterna. ¿Sí? Esa es la triste realidad de lo que pasa con el pecado. Entonces, ah, como decíamos, él suple esa satisfacción, pero como es temporal, la persona tiende a volver para de nuevo obtener esa satisfacción temporalmente y se vuelve un círculo vicioso. Puede usted ver, ¿sí? Hay una necesidad, el diablo le promete a la persona que le va a suplir esa necesidad, la persona cae en ese pecado, es temporalmente suplida esa necesidad, no puede suplir necesidades el diablo eternamente, no lo puede hacer porque él no tiene eso, él no puede hacerlo, solamente puede ofrecer cosas pasajeras. Entonces, la persona cuando vuelve otra vez a tener esa insatisfacción en su vida, ¿qué hace? Vuelve otra vez a pecar y así sucede. ¿Listo? Ahora, no crea que le estoy hablando solo de aquellos que viven en un vicio solo de alcohol, de drogas, de sexo incluso, no solamente de ellos, o no solamente de ellos. Quiero ser muy claro en eso, que no quiero que usted piense que yo estoy excluyéndoles, no, no, no. No solamente le estoy hablando de ellos, que también los estoy incluyendo acá, sino también le estoy hablando de personas que mienten, que engañan a otros, personas que no se someten a las autoridades, por ejemplo, a sus padres. ¿Cuántas personas no se someten a sus padres? Y la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando no nos sometemos, estamos quebrantando ese mandamiento, ¿sí? Es lo importante que es someterse a las autoridades. Estoy hablándole también de esas personas que no se someten a las autoridades, ¿cierto? También de adúlteros, etcétera. Estoy hablando de todas las personas pecadas. En este momento estoy hablando de todo pecado y que encuentran una satisfacción temporal en el pecado ofrecida por el diablo. La satisfacción temporal la ofrece el diablo eh, a través del pecado. Y lo que está pasando en realidad en sus vidas, sin que ellos lo sepan, es que cada vez están viviendo más en odios, en pleitos, iras, temores, tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso sí lo da el diablo. Eso sí lo da el diablo. Y eso va incrementándose en la medida en que la persona va cayendo más y más y más y más en pecados. ¿Sí? Entonces, eh, eso sin que ellos lo sepan. Eh, eh, y cada vez están viviendo más. Esto se ha desarrollado por estos pecados. Pero eso no es lo peor, ¿sabe? No es lo peor. Usted dirá, uy, pero ¿qué puede ser peor que eso? Bueno, lo peor es que el fin de estas personas es la muerte eterna, sin conocer. Eso es lo peor. Eso es lo peor de todo eso.
Por eso es necesario que el pecador salga de esa prisión del pecado, ¿cierto? Y al salir, cuidarnos. Tenemos que cuidarnos cuando salimos de esta prisión. Tenemos que cuidarnos, así como nos lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5 versículo 1, ¿no? Recuerden que él nos advertía de ser cuidadosos, de no descuidarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Dice, estar pues firmes en la libertad que tenemos en Cristo. Entonces, ahí tenemos que cuidarnos, de no volver a esa prisión. Porque haga de cuenta de eso, póngale cuidado a esta escena voy a decir, que es lo que literalmente pasa con la gente que vuelve atrás. Haga de cuenta que cuando se libera una persona que estuvo por mucho tiempo, pero no en una celda limpia y no, una celda, una porquería, que ni siquiera tiene espacio para hacer sus necesidades. Vale, cuidado, eso es lo que les estoy diciendo. Esta celda es terrible, es horrible, un asco. ¿Sí? Pasa que las personas eh, se dejan embobar tanto por Satanás que están distraídas y no entienden que están en medio de esa podredumbre. Entonces póngale cuidado. Liberan a una persona que estuvo reclusa por mucho tiempo en esa celda podrida, una porquería. Y luego de que está afuera, esa persona no disfruta de la libertad de esa persona, sino que vuelve y se pone él mismo las cadenas. Ni siquiera nadie las tiene que poner. Él mismo las pone. Las pone, se pone todas las cadenas y se encierra de nuevo en la celda. Podrido, un asco, pero se encierra ahí. Una cárcel oscura, podrida. Esta persona. Así es la persona. Así es la persona que después de que el Señor Jesús ya después de que ya ha podido conocer de Dios, ya ha estado incluso escuchando la palabra del Señor, vuelve atrás. Y es literalmente, es así como es. Vuelven a ponerse sus grilletes, vuelven a ponerse sus cosas y vuelven otra vez a encerrarse en esa casa y a meterse allá en oscuridad. Con las satisfacciones de Satanás. Y es, vivamos en la libertad que nos ha dado la gracia, ha dado la gracia, esa libertad del pecado que nos ha dado la gracia, alimentándonos cada día con la palabra de la Biblia y teniendo una comunión creciente con Dios para no morir. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El segundo punto que quiero que nosotros veamos es libertad de la muerte, libertad de la muerte. Efesios 2, 8, 9, para esto quiero que, como les decía al principio de la enseñanza, nos íbamos a basar en Gálatas 5, 1, pero también nos vamos a basar en Efesios 2, 5, 2, 8, 9. Efesios 2, 8, 9. Dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de que de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Esto tengan muy, muy, muy en cuenta, para que nadie se gloríe. Retomemos entonces la pregunta que hicimos hace un momento cuando empezamos a hablar acerca de la libertad del pecado. ¿Por qué esta era, la era que estamos viviendo, luego de la obra del Señor Jesucristo, es llamada la era de la gracia? Porque es el regalo de salvación, así como lo veíamos ahorita, es el regalo de salvación, el que recibimos cuando creemos en Jesucristo. Como leímos, esto lo explica claramente el apóstol Pablo. Es por fe, es por fe, es una gracia, es un regalo. El que se haya abierto esa celda del pecado, esa celda oscura, hedionda, es una gracia, es un regalo de Dios para toda la gente. Otra cosa es que opten por salir de esa celda diferente y que ya pues el otro paso que debería dar todo el mundo, pero no lo da todo el mundo. Entonces, este es el otro aspecto de la gracia de la persona. Trae libertad de la muerte. Ella nos trae libertad. Ya lo veíamos. Apaga el pecado sin muerte. Entonces, esta gracia lo que nos está trayendo es esa libertad de la muerte. Esta es la razón por la que Cristo nos decía en Juan 10:10, y acuérdense que él decía que
que en Juan 3:10, que Él vino a traernos vida, pero no cualquier vida, Él dijo vida en abundancia, ¿sí? Ya, pero yo vine a traerles vida y vida eh, porque la vida que Él nos ofrece no es una temporal, no es una vida temporal, vea que es una vida temporal. Esta vida acá en la tierra es cortiquitica en comparación a la vida que nos ofrece por la eternidad del Señor Jesucristo, que es hermoso, precioso, de todo lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Eh, eh, porque eh, Él viene a contrarrestar todas estas obras del enemigo, ¿cierto? Es una vida por siempre, una vida por siempre la que nos está diciendo. Esta también es una respuesta de cómo ser libres. Acá el apóstol Pablo nos está escribiendo en la carta a los Efesios, nos está dando una respuesta de cómo ser libres del pecado. Porque, a ver, ponle cuidado a eso. El pecado nos trae muerte. El deseo de Dios es que todos tengamos vida. Así que Él nos proveyó una forma de escapar de la esclavitud del pecado y por ende de la muerte. Es una salida, es un escape por fe. Es por fe que nosotros podemos escapar de allí, ya que es un regalo para todos. Creer en el Señor Jesucristo nos da esa libertad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, la salvación no la podemos obtener por nuestros propios medios. No, no la podemos obtener. Ya lo habíamos dicho también incluso al principio de esta enseñanza. No, no podemos obtener. No, es imposible hacerlo. Porque nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Nosotros cada momento estamos cayendo, pero no a voluntad. Los que creemos verdaderamente en el Señor Jesucristo no caemos a voluntad, caemos porque caemos involuntariamente, pero cuando caemos involuntariamente, nosotros tenemos esa gracia del Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero no podemos obtener por nuestros propios medios esa salvación. Está al alcance de todos, sí, claro, está al alcance de todos. Y para obtenerla tenemos que creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 3:18, ¿qué nos dice? Recuerde que en Juan 3:16 está esta maravillosa palabra del Señor que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dice en el versículo 17 que porque no envió Dios al mundo a su Hijo para que el mundo fue para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero además de esto, en el versículo 18 dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ojo, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. ¿Sí ve lo que estamos diciendo? No hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida. Solo el Señor Jesucristo es. Todo eso y más es el que nos provee salvación y vida eterna. Usted puede confirmar esto en Juan 14:6, que dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Por eso es que la verdadera libertad se encuentra en Cristo. Es la verdadera libertad, no hay más. Esta es la libertad de la gracia. Su sangre, la del Señor Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y la obra del Espíritu Santo, ojo con esto, porque la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos transforma para no caer de nuevo en la esclavitud del pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe? Esa obra, ¿cómo se va ejecutando? Día a día, momento a momento, día a día. Pues vamos, oramos al Señor, leemos su palabra conscientemente, entendiéndola, no sin antes pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos acompañe, el que nos muestre, el que nos ayude a entender su palabra y que nos acompañe en la oración y perfección en nuestras oraciones, ¿cierto? Allí a la hora del Espíritu Santo, día a día. En el mundo no se encuentra la verdadera libertad. No se crea ese cuento de que, ay, es que
la libertad de expresión y la libertad que son importantes, sí, claro, la libertad de expresión es muy importante, claro, por supuesto que sí, no vamos a encontrar esa libertad de expresión, pero lo que sí vamos a encontrar es de esas libertinajes y esas cosas que la gente cree que puede hacer todo y que tiene libertad para hacer todo, ¿no? Pues lo triste realidad, y como ya lo veíamos, es que están en pecado y están en esclavitud del pecado. Como pudo usted ver a través de esta enseñanza, allí en el mundo no se encuentra la verdad. No hay. Hay una apariencia de libertad. Y ay, si la gente está contentísima, jactándose de eso, son muy orgullosos ahí y hay unos eventos que son el orgullo, pues, el evento del orgullo. No sé si usted lo ha escuchado, ¿no? Entonces, se sienten orgullosos de esa libertad, entre comillas, ¿cierto? Porque no es una verdad. Están esclavos totalmente del pecado, están esclavos, están esclavizados, están allá amordazados en una celda oscura y podrida. Qué pesar, qué tristeza, porque eso es la verdad, es, es realmente cierto, ¿no? Detrás de esa máscara ese idilio que Satanás les hace vivir, hay una realidad y esa realidad es triste y es realmente patética. Esa es la palabra, patético. Eh, la libertad solamente está en Jesucristo. La libertad solamente está en Jesucristo. Él ya hizo su parte. El Señor Jesucristo ya hizo su parte. La más importante, esa es la parte más importante. Ahora depende de nosotros el decidir creerlo y por medio de la fe alcanzar ese regalo maravilloso de salvación. Por eso es que en esta hora yo le invito a que por medio de la siguiente oración usted me acompañe y repita después de mí esta oración con todo su corazón y reciba al Señor Cristo. Un predicador decía una frase muy linda, muy importante, que dice, vale la pena seguir al Señor. Realmente, vale la pena seguir al Señor. Él no lo va a decepcionar. Él no lo va a decepcionar. Satanás decepciona a toda hora, porque él no puede dar nada, nada eterno. La mayor decepción es después de que la gente termina su tiempo acá en la tierra y ha vivido en vida de pecado. Es la peor decepción que la gente se lleva. Pero sabe, lo más triste es que cuando ya las personas dejan este mundo, ya no hay vuelta atrás. Y la decepción que se llevan es por la eternidad. Y es una eternidad de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de rabias, de iras, de desesperación, pero no pueden hacer nada, porque todo esto va a ser por la eternidad. Es triste, es triste. Entonces, por eso le invito a que usted me acompañe en la siguiente ocasión y reconozca al Señor Jesucristo como su Señor Salvador personal. Y para que usted también obtenga la verdadera libertad. Listo. Incline su rostro, si usted puede hacerlo allí donde usted está, incline su rostro, cierra sus ojos, levante sus manos y repita después de mí. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Hazme la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega. Poder que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico por recibirme. Usted hizo esta oración de todo su corazón. Le felicito porque ahora usted hace parte de la familia del Señor Jesús. Y como le dije, le repito, vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir al Señor Jesucristo porque Él trae la verdad de libertad. Vamos a orar para despedirnos en este momento y, y yo quiero que usted interiorice este mensaje de la palabra del Señor. Que usted de verdad tenga una relación más íntima con Dios de aquí en adelante y le pida, invita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente está allí
pendiente para que, de que nosotros le invitemos. Él ahí mismo viene porque a él le encanta trabajar con nosotros. Él le encanta que poder transformar nuestra vida, que su obra se refleje en nuestra vida, esa obra de transformación. Encanta eso. Pero es precioso porque mire, siendo Dios, quiere trabajar con nosotros, anhela trabajar con nosotros, anhela estar con nosotros. Es maravilloso. Yo no sé si usted se ha puesto a ver algún documental del universo. Se va a dar cuenta que la Tierra es un puntico allá. Y a ese puntico, el Dios Todopoderoso que creó ese universo vasto, vino, se hizo hombre para morir por ese puntico en el universo, por esas personas que viven en un puntico en el universo. El amor tan grande que tiene el Señor por nosotros. Entonces, Padre, gracias. Te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, Señor, por este momento, Señor. Gracias porque una vez más volvemos a entender, Señor, lo que has hecho tú en la obra allí en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias, 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 gracias. No nos alcanza la vida entera para agradecer todo lo que has hecho por nosotros. Ese regalo de salvación es tan maravilloso, tan poderoso, que no tenemos más que decirte gracias. Y aunque esa palabra sea tan corta, es lo que podemos hacer, Señor, porque no nos quedamos cortos en expresiones, Señor. Gracias, gracias, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros todo el tiempo, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros no somos fáciles, Señor, no somos, a veces tenemos cosas del pasado, Señor. Tú eres el que nos ayudas, nos corriges, nos llevas aún más allá y más lejos, Señor. Muchas gracias, Señor. Te entregamos en tus manos esta semana que viene, Señor, para que toda decisión que debamos tomar sea una decisión dirigida por ti. Señor. Te pedimos también por eso, para que tú nos permitas un tiempo de calidad contigo, ¿no? Podamos orar, Señor, podamos presentar delante de ti todo lo que, todas las cosas, Señor, pero también, Señor, podamos leer de una manera consciente tu palabra, de manera que la entendamos, Señor, con la luz tuya, Espíritu Santo, con tu dirección. Te lo pedimos, por favor, Señor, de Jesús, el Padre Celestial, te alabamos, Señor. Gracias por tu misericordia, porque siendo tus hijos tenemos privilegios sobrenaturales que el mundo no entiende, pero eso es lo bonito, eso es lo hermoso, que todo lo que tú nos das es eterno, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Señor. Miramos la meta, te miramos a ti, Señor, adelante. Te damos la honra, la alabanza, te bendecimos. Les bendecimos grandemente, deseamos que pasen una feliz semana del Señor.